Está con nosotros Luis Talaglio. ¿Cómo te va, Luis? Buen día. ¿Cómo te va? Muy bien, ¿y vos? Sí, Lagui. ¿Todo bien? Muy bien, bárbaro. Bueno, te has recuperado totalmente. Sí, ya estamos bien. Está como Talleres ahí. Sí, Tiene muchos puntos. tiene muchos puntos. Está en segunda. Luego salimos boxes la semana pasada, pero ya estamos en pista. Se lo ve bien, se lo ve Está bien. bien. Bueno, Luis, ¿qué han estado viendo? Bueno, y bien hoy las repercusiones tienen que ver con el hecho político mundial que fueron las elecciones en Estados Unidos y todo lo que significa ese evento político para el mundo, para la vida de la política y lo que de alguna manera seguimos estos acontecimientos. Lo cierto es que nos estamos aproximando a un hecho político que por estas horas va a empezar a gravitar, digamos, en el interés fundamentalmente de la dirigencia política, porque empiezan las especulaciones respecto de lo que puede pasar el 8N. Sí. Nosotros tuvimos la particularidad, Lagui, que cuando ocurrió el anterior, que fue en septiembre, el 13 de septiembre, nosotros habíamos estado esa semana con un dato que siempre decimos, el dato político que no se tiene en cuenta a la hora de gobernar o de hacer política en general, es el enojo o el malestar de la gente. Y siempre decimos que el estado de ánimo es el que cimienta, digamos, el comportamiento social, para el consumo, para el comportamiento político, para el comportamiento en general, que es lo que puede hacer hasta incluso las opiniones o la participación de un hecho como el del 8N. En aquel entonces habíamos dicho que teníamos nosotros un indicador que era el promedio de la percepción de inflación que tenían los cordobeses. ¿Sí? El promedio, y lo explicábamos, tiene la particularidad de que tiene resultados racionales, aquel que hace un esfuerzo y dice sí, va a estar en el 25, en el 30, y aquel que está enojado y dice no, va a ser del 100, del 200, que da una respuesta anímica, emocional. Eso que hace, que da un componente entre racional y emotivo que nos permite decir que este puede ser el indicador del enojo. Previo al cacerolazo de septiembre, ese indicador nos estaba dando 55,5. Veníamos de un 54,6 de julio, es decir, estábamos con un nivel o un indicador de enojo muy alto, ¿sí? Y este dato que te traigo ahora, que es previo al 8N, es del 37,7. Fíjate lo que ha caído el nivel de enojo. Exactamente. Después vamos a ver en la filmina siguiente una explicación de esto. Es decir, no es que la gente sale de una opinión negativa respecto de una coyuntura, sino que se modifica la atención que tiene respecto de la realidad. La sociedad va pasando de la bronca al enojo, del enojo al malestar, y después lo que hace es vivir en una situación de naturalización de ese malestar, que es lo que estaría pasando en este momento. ¿Una resignación? Sí, algunos dicen resignación, nosotros estos datos los sacamos de los estudios cualitativos, los psicólogos sociales dicen, puede ser una suerte de resignación, nosotros en términos, lo leemos políticamente, decimos, es un retroceso táctico, digamos, en cualquier momento esto vuelve a estar en consideración de nuevo, si hay elementos que molestan a la sociedad, puede volver a subir la espuma de este digamos enojo. que no marca un cambio de opinión, sino de estado de ánimo. De estado de ánimo. ¿Sí? De tensión. Con lo cual, y yendo allá al tema del 8N, nos hace suponer de que las condiciones con las que se arriban en esta coyuntura no son las mismas. No son las mismas. Primero porque el cacerolazo tiene dos grandes ingredientes que lo hacen, digamos, un hecho político. Por un lado, la espontaneidad, la sorpresa. Muchos nos sorprendimos esa noche de la cantidad de gente que había en Córdoba, de la cantidad de gente que había en Plaza de Mayo. O sea, nos tomó por sorpresa la dirigencia política, todo el mundo. Incluso todos empezaron tarde a hacer interpretaciones de qué era lo que había pasado con esto y qué nivel de afectación podía tener sobre el modelo K. El otro elemento es la masividad, ¿sí? La espontaneidad y la masividad. Y el tercer elemento, obviamente, tiene que ver con el estado de opinión, el estado de enojo de la gente, que lo venimos marcando acá. En esta coyuntura hay dos elementos que no se repiten. La espontaneidad, todos sabemos que el 8N va a haber una movilización, todo el mundo está especulando con esto, todo el mundo está haciendo política con esto, el gobierno y los dirigentes de la oposición, ¿sí? Y en las redes sociales está muy movilizado el tema, está con mucha actividad política, el activismo digital está muy fuerte, con lo cual ya hace suponer que este primer elemento de la espontaneidad no va a estar presente. Probablemente sea masivo, claramente puede ser masivo porque tiene una gran manifestación. Lo que sí hay que ver si va a ser de las características y de la intensidad que fue el de septiembre, por este otro dato que estamos trayendo a esta mesa, Lagui, que nosotros lo venimos siguiendo desde el comienzo de año en esta mesa,
venimos advirtiendo, ojo con este dato, y que en esta ocasión está marcando, digamos, que hoy está la gente con una naturalización de ese malestar, que puede agregarle un elemento a esta coyuntura del 8N que quizás opere, digamos, de manera diferente respecto a lo que fue en septiembre. ¿Y el estado de ánimo El estado de comparado ánimo, con el 2001? vos fíjate, Lagui, que estos datos son de la semana pasada. Le preguntamos a las personas, usted personalmente, ¿cómo se siente? Una respuesta, la primera respuesta de la encuesta. El 51% nos dijo bien. Los primeros argumentos que sostienen esta posición es que tiene trabajo, que tiene salud, es decir, todas cuestiones muy domésticas, muy personales, muy del ámbito, más que el contexto social, del ámbito doméstico. El 30% dijo que es regular y el 18% dice que se siente mal. Digamos, es un indicador que de alguna manera no es tan negativo, dato que además hay que tener en cuenta. Cuando uno empieza a transitar el fin de año, la gente afloja tensiones también. Sí, sí. Todo aquello que se propuso a comienzo de año y que lo vivió con cierta intensidad y que no puede concretar ahora, lo vive como una frustración o lo deja para el año que viene, o sea, le baja la Se dedica a pensar directamente y se dedica a pensar viene lo que viene, la fiesta. Entonces esto también está marcando este dato que estamos trayendo. El dato de color que no está en la pantalla, que no lo podemos mencionar, es que en el año 2001, también para septiembre, a 3 meses del peor momento que tuvo la Argentina, el 40% decía que se sentía bien, el 28% que se sentía regular y el 27% decía que se sentía mal. Había mucho... En plena efervescencia de la crisis. Exactamente. Es decir, no siempre el estado de ánimo personal acompaña lo que se construye en términos de percepción de lo que nos pasa a todos, Sí, sí. que ocurre frecuentemente, es decir, nos pasa cuando hacemos los estudios. La gente habla de lo que le pasa a la gente y no de lo que le pasa a uno. Y cuando uno los hace hablar de lo que pasa a uno, la realidad es diferente. Por eso estamos en una situación bastante particular. Hay que ver cómo termina de desembocar esto del 8N. Ya advertimos, estamos avisorando de que los 3 elementos, el enojo, la intensidad del enojo, la masividad y la espontaneidad, de esos 3 hay 2 que ya no están, digamos, ¿no? Hay que ver cómo es el resultado respecto de masividad. Gracias, Luis. Nos vemos, Lagui. Muy amable.